Así que hoy continuaré viendo el capítulo 4, la carta de los Efesios, y hoy estaré compartiendo los versos 17 al 24, y el tema de hoy es la nueva vestimenta. Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Y la palabra del Señor la vamos a leer con el permiso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El tema es la nueva vestimenta. Cuando los bomberos, los policías se ponen por primera vez sus distintos uniformes, están asumiendo nuevas responsabilidades correspondientes a su nueva identidad. Lo mismo ocurre con el cristiano. Cuando nos vestimos de Cristo, recibimos una nueva identidad espiritual y nuevas responsabilidades. Tras, hermanos, despojarnos de la vestimenta corrupta del viejo yo y revestirnos de la nueva vestimenta, debemos vivir a la luz de nuestra nueva identidad. El apóstol Pablo utiliza esta imagen de quitarse y despojarse de esa vestimenta. Por ejemplo, a los colosenses les dice: puesto que han desechado al viejo hombre con los malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. A los romanos les dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. A los Gálatas les dice: porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Usted y yo hemos sido revestidos por Cristo. Usted y yo somos nuevas personas en Cristo. Así que pasemos a ver el primer punto. Y número 1, versos 17 al 19, veamos la amonestación: no vivan como los gentiles. Mire, Pablo comienza con una exhortación fuerte. Él dice: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. El apóstol Pablo se está expresando con una total autoridad, pues habla de parte del Señor. Esta frase, afirmo juntamente con el Señor, se convierte en un imperativo divino respaldado por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, hermanos, esto no era una opción para los efesios para que la consideraran, sino un mandato de Cristo al que deben prestar atención.
Y eso nos involucra a nosotros también. El apóstol Pablo dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Vanidad es la de una vida sin sentido. La vanidad, hermanos, la gente que anda vanidad no tiene sentido. Yo no sé si usted ha escuchado esa revista Vanidades, ¿verdad? ¿La ha leído usted alguna vez? Hay puras vanidades, ¿verdad? Por eso le pusieron vanidades. Mire lo que dice Eclesiastés 1:2, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén, Salomón, ¿verdad? En esta vida nada tiene sentido. Todo es vanidad, dice una versión, pero esta dice: todo es una ilusión. El carro que yo manejo es una ilusión. ¿Es importante? Sí, pero es una ilusión. Todo lo que yo tengo es importante, pero es una ilusión. ¿Por qué? Porque cuando el día que yo me muera, no me llevaré ese carrito, ¿verdad? Me iré como Dios me trajo al mundo. Así de sencillo. La segunda idea tiene que ver con el comportamiento de acuerdo con una mente vana que conduce a pensamientos, deseos, planes y acciones perversos. Romanos 1:21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el trabajo de Satanás. Satanás cega la mente de los perdidos para que no conozcan esta verdad que está en la palabra del Señor. Hermanos, no solo es que estén ciegos y no puedan ver, sino que su mente se ha oscurecido y no pueden pensar correctamente los asuntos espirituales. El enemigo ha cegado la mente de las personas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito la ciega? Para que no conozcan que en esta palabra del Señor dice que hay un camino, una verdad y una vida, y es Jesucristo. Y el enemigo no quiere que ellos sepan que para llegar al Padre necesitan reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Satanás quiere que este mundo lo vean a Él como Señor y Salvador. Pero lamentablemente, si no se arrepienten, les espera un castigo eterno. Hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, en nuestra vida cristiana ya no hay ningún lugar para lo mundano, para lo pagano. Los santos, los que hemos sido apartados para el Señor, debemos de vivir ya no con pensamientos frívolos, como lo viven los paganos, los que no quieren aceptar a Cristo. Recuerde que nuestra mentalidad determina nuestras acciones, por lo tanto, si nuestro pensamiento está vacío, nuestras vidas también lo estarán. No tendrán ningún propósito. El apóstol Pablo enumera 5 descripciones de la terrible condición de aquellos que están en la vida, que están en pecado. Y podría haber más, pero yo numeré 5. Él dice: tienen entenebrecido su entendimiento, o están oscurecidos en el entendimiento, como lo leímos en Romanos 1:21, pues conocían a Dios. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Mire, Pablo está haciendo hincapié a la elección deliberada de estos hombres de rechazar a Dios y sus caminos.
En cierto sentido, el pecado les ha hecho perder la cabeza. Los no creyentes con frecuencia se corrompen en este mundo y en las cosas de este mundo y se entregan a las cosas de este mundo. Pero son incapaces de comprender el plan eterno que Dios tiene para este mundo a través del Señor Jesucristo. Entienden las cosas del mundo, entienden los placeres del mundo, pero no entienden las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha cegado la mente. Viven en tinieblas, viven en oscuridad y no ven la luz de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque el enemigo les tiene una venda. Su mente está vacía. Su mente está en lo material, en lo pagano, en lo que no edifica. Y ahí ellos están, caminando en tinieblas. Usted y yo como creyentes no debemos permitir que ese entendimiento se oscurezca. No debemos regresar al mundo de los ciegos espirituales. Proverbios 4:19 dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Así caminan los que no quieren conocer a Cristo, los que no le quieren aceptar a Cristo. Así caminan en tinieblas y se tropiezan y caen y vuelven a caminar en tinieblas. ¿Por qué? Porque su mente está oscurecida. 2, están separados de la vida de Dios. Para un Dios que es 3 veces santo, el pecado es detestable. Los perdidos en el pecado, si no se arrepienten, estarán separados de Dios para siempre. Cuando Jesús se hizo pecado por nosotros en la cruz del Calvario, Dios tuvo que apartarse de él, lo que provocó que Jesús gritara aquellas palabras del Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta es la peor descripción que les espera a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. A veces uno escucha esta frase, yo no sé si ustedes la han escuchado: consíguete una vida. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Consíguete una vida. Bueno, no hay vida aparte de Cristo. Como afirma Efesios 1:12, los incrédulos están muertos en su pecado y separados de Cristo, separados de Dios. 3, son ignorantes. Este es el resultado de la primera descripción. Dado que su comprensión se ha oscurecido, están llenos de ignorancia. En Romanos 1:19-20 dice, en la traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: esta gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios. Mire, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerle y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Dios se le ha revelado a esta humanidad por medio de la naturaleza. Y ellos no pueden ver el poder de Dios. No estoy diciendo que estas personas son ignorantes porque no tienen estudio. Allá afuera vemos, ¿verdad?, a grandes personas, grandes personajes, doctores, maestros, abogados, licenciados. Tienen conocimiento, pero en cuanto a la palabra del Señor, son ignorantes. No comprenden las cosas del Señor. No comprenden lo eterno, lo maravilloso que es el Evangelio de Cristo. 4, tienen corazones duros. En la vida de quien no tiene a Dios
hay una absoluta insensibilidad. En el corazón de los tales, la Biblia lo compara, como dice Ezequiel 36:26, corazones de piedra. Esta gente tiene un corazón de piedra que se hace insensible a todas las cosas del Señor. Se hace insensibles al prójimo, viviendo para ellos mismos. A ellos, ¿qué les importa a los demás? Ellos se ven a sí mismos. Son insensibles a la necesidad del prójimo. Son insensibles a las cosas de Dios. Son insensibles a la presencia del Señor. Hermanos y hermanas, ninguna persona se convierte en pecadora pronto. Esto va paulatinamente. Y mire, cuando una persona tiene un corazón de piedra, cuando peca la primera vez, hay remordimiento en ella, ¿verdad? Y, lo que hice no estuvo bien. Pero sigue pecando, ya. Y sigue pecando, y sigue pecando, hasta que su corazón se encalla. ¿Cuántos hemos tenido callos? A mí me sobran los callos en la mano, por el trabajo, ¿verdad? Y mire, hermano, cuando el callo va saliendo, al principio duele, ¿verdad? Pero conforme el callo va creciendo, usted le puede meter un alfiler y ya no siente nada, ¿verdad? Así es la persona que peca. Llega al punto de ya no sentir nada. Llega al punto de hacer lo más vil, lo más corrompido, lo más vergonzoso y ya no siente nada. Para ellos es normal pecar. Cinco, se han entregado a la inmoralidad, verso 19. En griego esto es aselgia. Es un lema para la sensualidad, la lujuria y el libertinaje. Mire, Romanos 1:24, 26 y 28 dice: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26 dice: por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra de la naturaleza. Y el 28 dice: y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Debido a eso, hermanos, debido a que estas personas han abrazado el pecado, han abrazado lo más vil, se han desviado de los planes perfectos de Dios para el hombre y para la mujer, Dios los ha entregado a una vida de libertinaje. Y lo estamos viendo ahora. Mire, para mí esto es nuevo, yo no sabía, ¿verdad? De que alguien me contó y dice: ¿sabe, pastor? ¿Sabía usted que le aumentaron el salario a los de la comida rápida? Sí, le digo, sí. Pero también ¿sabía usted que le aumentaron el sueldo a los que son gay y lesbianas? Wow. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo está haciendo todo lo posible para llevar a cuanta más gente con él.
Este mundo se ha entregado a esa mente vacía, se ha entregado a la lujuria, se ha entregado al pecado, se ha entregado a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, amada iglesia. Usted y yo necesitamos despertar, iglesia amada, porque hoy más que nunca usted y yo necesitamos proclamar a Cristo. Hoy más que nunca usted y yo necesitamos decirle a nuestro hijo: hijo, usted es hombrecito y por lo tanto usted se va a casar con una mujercita, ¿verdad? El mundo no nos puede ganar. ¿Por qué no nos puede ganar? Porque el mundo ha sido derrotado por Cristo. Cristo derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo tenemos la autoridad de Cristo y tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien nos da la convicción de hablarle a nuestros hijos, de decirles la verdad de lo que Dios ha creado en el principio. Creó Dios, el Señor creó hombre y mujer desde el principio. Necesitamos levantarnos como iglesia. Que las escuelas no nos ganen. Que el trabajo no nos gane para no tener tiempo y enseñarle a nuestros hijos la verdad. Necesitamos encaminar a nuestros hijos. Esta gente se ha entregado voluntariamente y se han arrojado a un pozo de corrupción, el cual les será difícil de escapar. Mire, los estudios han demostrado, ¿qué han demostrado los estudios? Que la adicción, que la adicción al sexo es tan fuerte y difícil de superar como la adicción a la cocaína y al crack. Por eso es que esta gente que comete pecado sexual no se cansa, no se sacia, porque entre más quieren, más buscan, y como ya la mujer no les sacia, entonces se cambia de sexo y va con un hombre, porque no le llena. Así es el pecado. El pecado no llena a la persona quiere experimentar más y más y más. Un comentarista dice: hoy en día es impactante, ver alusiones al sexo en casi todo tipo de publicidad. Esto está llegando al punto en que deberíamos de etiquetarlo como porno suave. Wow. Hoy en día tanta publicidad, ¿verdad? Usted está viendo algo y cuando siente, ¡pum! Usted va manejando cuando siente, Y todo eso lo están viendo nuestros hijos. Y para ellos ese es el mundo normal. Pero no. En el nombre de Jesús debemos de armarnos con valentía y con el poder del Espíritu Santo y pelear contra todas estas huestes de maldad. Número 2, hermanos. Pero mire, antes de que yo continúe, quiero dejarles claro algo. Que como hemos escuchado, la mente depravada de la gente que no quiere conocer a Cristo, de esa gente que está en pecado, de esa gente que se ha cambiado de sexo, hermanos. Mire, eso no significa que usted y yo nos alejemos de ellos. Alejémonos del pecado, pero no nos alejemos de esas personas, porque esa persona es creación de Dios. Y lamentablemente el enemigo la ha cegado y la ha inducido a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Así que la próxima vez que usted vea a una persona que está en pecado, que está cometiendo pecado, ámela. Dígale: Dios te ama como persona, Dios te ama. Tú eres su creación. Dios tiene planes perfectos para tu vida, pero necesitas abandonar ese pecado. Muchas veces nosotros condenamos
al pecado y al pecador. Y no, amada iglesia, el único que tiene el poder y la autoridad para condenar y para perdonar pecados se llama Jesucristo. Número 2. Viva como una nueva creación. Si un hombre ha oído de Cristo y ha recibido las enseñanzas de Cristo, entonces ha oído y ha recibido las enseñanzas de la verdad. Amados, algo que me impacta acá es que nuestro maestro es Cristo mismo. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, Cristo utiliza, mire, por medio del Espíritu Santo, Jesucristo utiliza a los siervos, a los pastores, para que nos enseñen, para que sean la voz de Cristo y nos enseñen las cosas de las cuales usted y yo debemos de seguir y vivir. Los pastores y maestros solo son instrumentos en las manos de Cristo. Los pastores solo somos copastores del gran pastor y el gran pastor se llama Jesucristo. Y debemos de hacer lo que nuestro gran pastor nos demanda que hagamos. Ser la voz de Él en esta tierra y proclamar la verdad de Cristo. Si una persona realmente ha escuchado a Cristo y que Cristo le ha hablado a su corazón, entonces, hermanos, lo oyó tan fuerte que su vida necesita cambiar. Y esa persona, hermanos, va a practicar o tiene que practicar 3 acciones. Y la primera acción es: el creyente debe quitarse el hombre viejo. Verso 22. El creyente debe quitarse el hombre viejo. No estoy hablando del viejo que usted tiene a la par, no. El hombre interior. El hombre viejo. Cuando habla del hombre viejo se refiere a como ese hombre antes de aceptar a Cristo. El hombre viejo del creyente ha sido, mire hermano, esto está fuerte. El hombre viejo ha sido asesinado y fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Romanos 6:6 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. O sea, el viejo Josué, el viejo yo, ha sido crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Usted y yo ya no somos esclavos del pecado, amada iglesia. Usted y yo ahora somos dulos, o sea, somos esclavos de Cristo Jesús, amado. Y qué bendición ser esclavo de Cristo, porque ese amo paga bien. Ese amo no nos abandona. Está con nosotros en las buenas y en las malas. El enemigo jala a la gente, las mete en el problema, se lava las manos y se va. Jesucristo no. Jesucristo ama a su gente, a su creación, y está con ellos en las buenas y en las malas. Amados, el viejo hombre es tentado a mirar, a disgustar, a sentir, a pensar y a pecar. Ese es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre rechaza toda tentación,
se niega a participar de toda clase de pecado. La segunda acción es que el creyente debe ser renovado en el espíritu de su mente. Verso 23. El verso 23 dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Amados hermanos y hermanas, la mente humana ha sido trágicamente corrompida por el egoísmo y el pecado del hombre. La mente de ellos se ha vuelto vana, vacía en sus imaginaciones. Maquinan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. A causa del pecado, su mente se ha vuelto reprobada. Romanos 1:28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. A causa del pecado, la mente se ha vuelto de ellos carnal y llena de enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Cuidado con la mente. Cuidado con lo que pensamos. Cuidado con aquello que estamos maquinando. Porque la mente, mire, la mente de primero comienza a maquinar. Comienza a pensar, como el león, ¿verdad? Cuando va por su presa. La ve, la estudia, y yo me imagino dirá, no, si la agarro aquí se me va a ir. No, mejor aquí. ¡Pum! La mente es astuta y maquina cosas, pero esa mente, hermanos, es enemiga de Dios. Luego dice, a causa del pecado la mente se ha vuelto carnal y llena de enemistad contra Dios, pero también dice, a causa del pecado la mente está cegada por Satanás, a menos que crean en el glorioso evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplendor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Para qué les ha cegado el enemigo la mente a ellos? Para que no vean la gloriosa imagen de Cristo. Por eso les ha cegado la mente. Para que no vean a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo glorioso, a ese Cristo misericordioso, a ese Cristo amoroso que abraza y no hace excepción de personas. El enemigo les ha cegado la mente a esta gente. A causa del pecado, la mente se ha centrado en las cosas terrenales. Filipenses 3:18-19 dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo, aún llorando. Wow. ¿Se puede usted imaginar al apóstol Pablo? Aún llorando. Que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición. Cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra mansión, nuestra morada está allá arriba. Es claro, es importante tener una casa acá, sí. ¿Es importante tener cosas acá? Sí, es importante. Pero no debemos darle tanta la importancia a las cosas materiales que a las espirituales. A causa del pecado, su mente se ha contaminado. Mire, Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro.
sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Amados, solamente la obra del Espíritu Santo puede superar nuestra mente o nuestra ceguera. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar aquel pensamiento retorcido. Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo fuimos entregados a una mente de Cristo. Gracias al Espíritu Santo y a través de la palabra del Señor, usted y yo ahora tenemos la mente de Cristo. Mire, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, su mente es renovada por la presencia de Cristo. Cuando el hombre y la mujer reciben al Señor espiritualmente, mire, número 1, nace de nuevo. 2, se convierte en un hombre nuevo. 3, se convierte en una criatura nueva. Y 4, recibe la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestra vida, también recibimos la mente de Cristo. Mientras que la mente del creyente solía estar centrada en el mundo, ahora está centrada en los asuntos espirituales del Señor. Ahora el creyente debe amar al Señor con toda su mente, como lo dice Mateo 22:37. Amarás al Señor con todo tu corazón, no la mitad, no una parte. Amarás al Señor con todo tu corazón, o sea, con todas tus entrañas. Eso está diciendo, con todas tus entrañas. Con toda tu alma y con toda tu mente. En el creyente ya no hay espacio para pensar en cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo debemos pensar como Cristo piensa. Ahora el creyente debe de dejar al lado las imaginaciones y todo pensamiento que irrumpa el conocimiento de Dios. Ahora el creyente necesita, hermanos, con todo su corazón, pensar en las cosas de Cristo. Ahora el creyente no debe permitir que su mente se corrompa. Ahora el creyente no debe satisfacer los deseos de la carne o los deseos de su mente. Efesios 2:3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En nuestras pasiones, en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora usted y yo somos hijos de Cristo. Ahora el creyente debe vivir bajo las leyes de Dios que Dios ha colocado en nuestra mente. Hebreos 8:10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Mire, el pacto perfecto, Dios fue el pacto perfecto. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, la palabra del Señor está en nuestra mente y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Gracias a quién? Gracias al sacrificio, al pacto de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos pueblo de Dios ahora. Estamos bajo el nuevo pacto.
Tercera acción, y ya voy a ir concluyendo. El creyente debe vestirse del hombre nuevo. Verso 24 dice, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, nos hemos quitado la ropa sucia, ¿verdad? Y nos hemos dado una ducha. Ahora ha llegado el momento de vestirnos la ropa limpia y una vida o una conducta verdaderamente cristiana. Por ejemplo, ¿cuántos son pintores acá? ¿Verdad? Hay muchos, ¿verdad? ¿Y cuántos cuando lijamos un parche, ¿verdad? Y todo ese polvo cae en nuestra cara, en nuestra ropa, ¿verdad? Y salimos como que si fuéramos panaderos, ¿verdad? Apenas se nos ven los ojitos y los labios, pero salimos bien sucios, bien sucios. Y cuando llegamos a casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos quitamos esa ropa sucia, nos metemos a la ducha, nos damos un baño, salimos y nos ponemos la ropa nueva, la ropa limpia. Así ocurre con el cristiano. Usted y yo ya despojamos el viejo hombre, la vieja vestimenta. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mire, la frase del viejo hombre se caracteriza por su corrupción. La vieja humanidad. Hermanos, esta vieja humanidad está en un horroroso proceso de degeneración, perdición y destrucción. En cambio, el nuevo hombre es una creación totalmente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todo ha sido nuevo. Las cosas viejas pasaron. El viejo hombre ya fue desechado. La vieja mente ya fue desechada. Ahora usted y yo somos nuevos en Cristo. Nueva persona. Nuevamente la mente de Cristo está en nosotros porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mire, mi amado hermano, Dios no tiene la intención de retocar esa vieja vida que adquirimos en Adán, sino en darnos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Dios no remenda nada o no remienda nada. Dios lo hace nuevo todo. Cuando Dios hace un milagro en su vida, no lo deja a la mitad, lo hace completo. Cuando Dios levanta a alguien, no lo hace a la mitad, lo levanta y le dice: ve, camina. Cuando Dios sanó a los leprosos, los sanó por completo. Dios es un Dios que comienza, y lo que comienza lo termina y lo hace nuevo. El nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora usted y yo necesitamos ser como nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Ahora nuestro deseo debe ser como el deseo de Dios, un Dios justo. Jesucristo fue un Dios justo, un Dios santo. Mire, hermano, la justicia habla de nuestra obligación a nuestro prójimo. Usted y yo debemos ser justos con mi hermano y con mi hermana. Debemos de practicar la justicia de Dios con mi hermano y con mi hermana, con mi hija y con mi hija, con mi vecino y con mi vecina. Aunque no se la merezcan, usted y yo debemos de practicar la justicia de Dios. Pero también
es nuestra obligación practicar la santidad. Porque usted y yo servimos a un Dios que es santo. En conclusión, la clase de ropa que usamos depende de la función o el papel que estamos cumpliendo. Cuando cambiamos de función, cambiamos nuestra ropa. Cuando los prisioneros son liberados de la custodia y se transforman en unas personas libres otra vez, se despojan de un papel asumiendo otro. Cambian su ropa, dejan a un lado el uniforme de prisión y se ponen ropa común. De forma similar, cuando un soldado deja el ejército y pasa a ser un civil, se quita el uniforme para vestirse de civil. De la misma manera, ya que por nuestra nueva creación hemos dejado de un lado la humanidad antigua y nos hemos puesto la nueva, entonces también debemos de dejar el viejo hombre, la vieja ropa, y debemos de conducirnos y caminar de acuerdo a la ropa nueva, al nuevo hombre y a la mente de Cristo. La idea, amada iglesia, no es quedarnos desnudos. Tenemos que vestirnos también de la ropa nueva.